Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, el misterio de la palabra, la polémica entre oralidad y escritura, o el sonido y el sentido. Ningún hombre sensato osará confiar sus pensamientos filosóficos a los discursos, y menos aún a discursos inmóviles, como es el caso de los escritos con letras. Platón. Históricamente, se puede ilustrar que la voz sonora, esto es, la oralidad, el sonido, fue el medio principal de la relación y comunicación entre los hombres, desde las comunidades más primitivas hasta la aparición de la máquina de imprenta y ahora los dispositivos digitales. Antes del poder tipográfico y electrónico del texto, la voz, sin mediación alguna, llevaba el rumbo de la vida. Todavía en las culturas clásicas de la antigüedad, por ejemplo la griega y la medieval, la voz es la principal fuente de comunicación, relación, saber y educación. Allí la escritura seguía siendo un tesoro resguardado por unos pocos. El sonido y la teatralidad se situaban por encima de la lectura en silencio y comprensiva, esto es, del sentido de los signos gráficos. A través del poder de la sonoridad se modelan las creencias, hábitos y costumbres de un pueblo. El canto, la poesía, la recitación, el teatro, la retórica, etc. Por ejemplo, en la escena cultural griega y romana, acontecen esencialmente por medio de la voz. La voz, como tal, es popular. Es el medio también para dar a conocer a los cuatro vientos los decretos imperiales a los que los ciudadanos habrán de ceñirse. Desde las narraciones épicas, mediante las que se cuentan oralmente el triunfo del hombre frente a las fuerzas de la naturaleza, personificadas por divinidades encolerizadas contra el ingenio humano, que le hacen padecer desgracias, conflictos, dilemas, sacrificios, muerte, y ganar muchos honores en cada aventura humana, y con lo que el hombre se alza como héroe, por la sonoridad, por el sonido, o sea, por la voz, el hombre se eleva por encima de las cosas. La palabra oral da vida a las cosas muertas. Es acción y deliberación. Levántate y anda. Para el hombre, la palabra oral posee poder sanador y dulcificador frente a los infortunios divinos y de la naturaleza. Recordemos que las representaciones teatrales poseen un carácter didáctico, que enseña que los conflictos más graves y que los dolores más profundos de la padeciente humanidad pueden encontrar una salida o solución. El teatro, más allá de su condición estética y crítica,
también cumple una función catártica, esto es, efectúa una depuración de aquellos malestares que aquejan a la existencia de cada individuo y a la vez fija utopías compartidas por la espiritualidad del pueblo. Todo por el poder y potencia de la voz de los actores. El teatro clásico, que es oral, pone de manifiesto que el amor, el odio, la muerte y la venganza son necesarias para establecer un equilibrio entre el destino y las decisiones propiamente humanas. A través de la tragedia como instrumento convocante para que el pueblo, en una experiencia común de aprendizaje, presencie que alguien tiene que pagar los platos rotos por la transgresión u osadía de uno o unos. Asistir al teatro es una buena manera de adquirir conciencia de las situaciones sociales y posiciones individuales que cada persona asume. Es también el teatro un canal o un medio de educación y es una vía de meditación para hallarse a sí mismo. Una forma de saber que mediante el humor, la caricatura, el remedo y la parodia posibilita que el pueblo sublime muchas presiones de la vida. En la escena griega, es decir, en la épica, en la tragedia y en la comedia, el principal instrumento es la voz, acompañada de la dramatización correspondiente por parte de los actores y las reacciones por parte del público. Actores y pueblo son uno solo. La voz es vinculación y forma comunidad. Pero lo más interesante es que despierta conciencias. Si se revisa la historia de la cultura y de la escritura, bien se puede observar los incidentes entre la valoración que se puede hacer acerca de lo que se gana y lo que se pierde, cuando el sentido, o sea, la escritura, calla el sonido, o sea, la voz. Por supuesto, la palabra o logos para los griegos es unidad de sonido y sentido. Sin embargo, se puede imaginar siempre una tensión entre sonido y sentido a lo largo del despliegue del desarrollo de la cultura humana. Marx llegaría a pensar que las musas desaparecen frente a la regla del tipógrafo. En la Edad Media y todavía en el Renacimiento, los pregoneros daban lectura en voz alta a los decretos imperiales o a las nuevas provenientes de Tierra Santa. En la actualidad, muchos locutores en canales de noticias, radio y televisión vociferan a gritos los hechos, tanto de noche como de mañana. No paran, no descansan. Realidad editada, simulada, montada. Todo por conseguir rating en las pantallas. Cancerberos de tres cabezas, guardianes del poder mediático y económico y de la propiedad privada. Sobre todo, de aquellos evasores de impuestos.
El sensacionalismo es la nota, definitivamente, pues es lo que vende. Mentiras disfrazadas de verdad, verborrea o puro bla bla bla, como en el caso de los influencers y de los coaching ontológicos o entrenadores de vida, que encadenan a sus clientes a mentiras y a voces seductoras de sirenas. El colmo es que cualquier usuario común adquiere el poder para personalizarse de pregonero con teléfono celular en mano o una red social, subiendo al ciberespacio consejos e imágenes propias día a día. Ridículo puro y nefasto. Interesante. En los senados y cámaras legislativas de la República, los políticos ya no discuten con racionalidad, pues no escuchan. Más bien, cada bando y cada individuo protagoniza su propia escena, montan su propio show que de inmediato suben y hacen viral en las redes sociales. Lo mismo hace el usuario común. Apenas se despierta, ya se toma la selfie para compartirla en el inmaterial ciberespacio. Esto es, en la soledad más pura, en donde a nadie le interesa ser solidario con lo personal del otro y ni siquiera consigo mismo. Aquí no hay voz. En las sociedades contemporáneas vivimos en el silencio más ensordecedor a manos, no de la palabra, sino de la imagen que ha vuelto espectáculo la vida entera. En la evolución de la palabra, del sonido y del sentido, ha conducido a que la vida pierda seriedad. En las comunidades arcaicas, la palabra, sobre todo oral, era sinónimo de credibilidad, honestidad y honor. Es irrefutable que en la época del tiempo computacional e informacional, el ser humano, frente al hipertexto, pierda la imaginación y la propia capacidad de expresión. Tales capacidades se cohíben, se experimentan como cercadas, limitadas y obstruidas por los programas y formatos de expresión, oral y escrita de la presente época, que ganan en rapidez, distancia y volumen, pero se quedan cortas e incluso alcanzan un grado cero en la expresión. En la edad arcaica de la humanidad, la voz, el sonido, eran principios de comunicación y de convivencia. Giorgio Colli, en un pequeño ensayo titulado El nacimiento de la filosofía, se refiere a cómo Platón narra la invención de la escritura por parte del dios egipcio Teu y sobre el don de esta, destinada a los hombres. Teu dona al faraón egipcio Tamus la escritura. Teu enaltece los valores de su invención, pero el faraón replica que la escritura es, desde luego, un instrumento de rememoración, pero puramente extrínseco, y que incluso, con respecto a la memoria, entendida como capacidad interior, la escritura resultará dañosa. Por lo que se refiere a la sabiduría, la que proporciona la escritura será aparente, no verdadera.
El pasaje anterior deja ver que en la antigüedad remota, la escritura era sospechosa de apariencia y de tautología. Esto es, algo así como un callejón sin salida, pues al explicar una palabra era necesario representar la palabra con otras palabras, lo que da lugar a una interminable cadena de palabras y tal vez con ello llegar a la palabrería y entonces habitar en el mundo de las apariencias y sombras nada más. Cuenta Giorgio Colli, en el mismo texto referido, que Platón, hablando de su vida y las experiencias dolorosas experimentadas en la corte del tirano de Siracusa, en la séptima carta que Dioniso II había pretendido divulgar en un escrito la presunta doctrina secreta platónica. A partir de ese episodio, Platón niega en líneas generales a la escritura la posibilidad de expresar un pensamiento serio. Literalmente dice Platón: por eso, precisamente, cualquier persona seria se guarda de escribir sobre cosas serias para exponerlas a la malevolencia y a la incomprensión de los hombres. Quizás esta sea la razón de por qué Sócrates no escribió nada jamás, pues era un hombre serio. Nada hay más de seriedad en la vida que tomársela con ironía. ¿A poco no? Se puede inferir o concluir de lo anterior que toda la cultura escrita, de alguna manera, no es seria, por lo que la seriedad antes estaba dada en el sonido, en la palabra, en la voz. Se creía en la palabra del otro, aunque posteriormente el sonido quedará ligado a la musicalidad de la poesía y a las metáforas, que se lleva el viento, que las olas del mar borran sobre la arena, y la escritura, ligada al sentido proveniente del trabajo del concepto de la filosofía. La polémica entre sonido, podemos decir poesía y metáfora, y el sentido, o sea, filosofía y concepto, se prolongarán hasta nuestros días. En definitiva, la seriedad estaba en la palabra viva, en la fuerza de la voz presente, en la entonación, dicción y acentuación. Antes, se creía con fidelidad en la palabra del otro. El hombre tenía palabra de honor, aunque expuesta siempre a las circunstancias tanto del entorno natural, cultural y a la relatividad de la subjetividad humana. La palabra era garantía de respeto entre los individuos y los pueblos, por lo que se puede deducir que antes de la escritura, el arte de la palabra residía en el sonido, pues el sonido en la palabra pronunciada también nombra y hace nacer cosas y relaciones armónicas entre el hombre y la naturaleza, entre los hombres y los dioses. Para Nicole, la palabra es un misterio. Seguro que para ustedes también.
Por supuesto, si lo piensan bien. Diversas y amplias son las teorías y filosofías del lenguaje en la historia de la cultura. Suficientes reflexiones críticas acerca de la función del lenguaje y de la palabra existen en la historia de la filosofía en el intento de acercarse a la naturaleza y esencia del lenguaje. Tratados técnicos, manuales didácticos acerca de la estructura gramatical, fonética y semántica de la palabra, pero no han abordado la cuestión ontológica del misterio de la palabra, como sí lo hace en sus diversos textos Eduardo Nicol, filósofo español exiliado o transterrado, pero hecho en CEU, es decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las posturas fenomenológicas, analíticas, materialistas y hermenéuticas, etc., entre otras, indagan y exponen nociones explícitas de qué es el lenguaje, del para qué y del cómo funciona, o el papel que desempeñan las palabras, los modos de las palabras e incluso las formas sublimes de hablar. Pero la cuestión del porqué de la palabra continúa brillando por su ausencia, por la simple razón de que no se ha puesto atención a la vía ontológica o metafísica de la expresión, que de entrada anticipa que al investigar la esencia o naturaleza de la expresión, el hombre es el buscador del ser desde el ser. Por eso es curioso, extraño y misterioso. Quizás, por esto mismo, se evite pensar la polémica del sonido y del sentido de la palabra desde la dimensión de la metafísica de la expresión. No olvides suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Tampoco dejes de escuchar tu propia voz y la de los demás, y continuar interrogándote acerca del misterio de la palabra, tanto en su naturaleza fonética como gramatical. El sonido y el sentido dan unidad simbólica a la palabra. El mundo queda contenido para su recreación en ella. No pierdas la voz ni la escritura en los aparatitos digitales de comunicación e información. No dejes de ninguna manera que se apropien de estas facultades que nos hacen tan humanos, demasiado humanos. ¿Por qué no creer o asumir que, en efecto, la totalidad del universo se expresa en la singularidad del hombre? El hombre como depositario del universo entero, o de la proximidad e intimidad del ser, o de Dios. Tantos milenios llevan las culturas intentando resolver o iluminar esta cuestión, y no será nuestra generación la que renuncie a ello. ¿O sí? ¿Acaso confiamos tanto en las tecnologías de la comunicación e información y por tal motivo nos hemos desvinculado de la búsqueda del misterio de la palabra?
no cedas tu voz ni tu escritura, es decir, tu pensamiento y expresión, a las inteligencias artificiales, que ninguna conciencia poseen sobre su ser. Bueno, no lo sabemos. Habrá quienes digan que sí. En fin, no seas uno de ellos.